Las mejores imágenes y fotografías para tu página web y redes sociales completamente gratis. En este video vamos a ver 10 sitios que nos permiten acceder a estos recursos. Ahora que hemos creado nuestra propia página web, tenemos que darle el mejor aspecto visual con imágenes profesionales y de calidad. Si tú no eres un fotógrafo profesional o tienes los recursos para contratarlo, te sugiero que eches un vistazo a estas 10 páginas que vamos a ver para que tu sitio tenga las mejores imágenes y tenga un aspecto profesional. Si eres nuevo en este canal y no sabes cómo crear tu sitio, por aquí te dejo en las tarjetas el video donde vas a aprender a crear tu propia página web. Por cierto, mi nombre es Alberto Holguín y soy fundador de Jumbo Academy, la escuela en línea donde aprenderás estrategias de marketing digital para aumentar las ventas de tu negocio. Así que sin más, vamos a ver la primera página web para descargar recursos completamente gratis. Y sin duda, en primer lugar tenemos este sitio que se llama unsplash.com. Todos estos enlaces a estas páginas web que vamos a ver te los voy a dejar en la descripción para que vayas al artículo que hemos creado al respecto y puedas encontrar el enlace a todos estos sitios. Como nos podemos dar cuenta, aquí podemos directamente buscar el tipo de imagen o fotografía que estamos buscando por categorías, buscarla directamente poniendo el texto o simplemente si nos deslizamos aquí en la home, podemos ver que ya de entrada hay muchísimas opciones muy interesantes. Vamos a ir descargando algunas para que veas lo sencillo que es. Por ejemplo, esta de esta modelo, le damos clic aquí. Aquí nos muestra de quién es el autor de esta imagen. Y simplemente aquí nos da el botón para que lo guardemos como favoritos, lo agreguemos a una lista o le damos aquí a descarga gratis. Si le damos clic aquí, como nos damos cuenta, con tan solo un clic ya nos descargó la imagen. Y aquí nos da la opción de decir gracias copiando lo que es los créditos de esta imagen. Entonces lo único que tenemos que hacer es copiar estos créditos de aquí, copiar y pegarlo en donde sea que vayamos a utilizar esta imagen, ya sea dentro de nuestro sitio web o en redes sociales. Te quiero adelantar que todas estas páginas que vamos a estar viendo es responsabilidad de cada usuario que vayas a sus términos y condiciones para que conozcas todas sus políticas de descarga de imágenes. Algunos te van a pedir que simplemente incluyas los créditos, otros te van a dar simplemente la descarga gratuita sin pedirte nada a cambio, algunos otros te van a pedir que te registres en su sitio web para acceder a los recursos gratuitos y así sucesivamente cada página tiene diferentes términos y condiciones. Entonces tú como usuario también es importante que conozcas un poquito más de los diferentes tipos de licencias y sepas cómo se manejan. Así que bueno, esto te lo dejo como una observación para que tú descubras más acerca del tipo de licencias que existen actualmente en la red. Muy bien, ya descargamos nuestra imagen y copiamos lo que son los créditos para poner los créditos dentro de donde vayamos a utilizar esta imagen. Vamos a cerrar aquí y vamos a ir directamente a la segunda página que vamos a recomendar en este video y es Pixabay. Pixabay también es conocida por muchísimos profesionales. Y como nos podemos dar cuenta, nuevamente tiene un buscador. En la página anterior no hicimos el ejemplo, pero aquí vamos a poner, por ejemplo, marketing. Damos enter y aquí nos va a dar ya todas las imágenes. Estas son patrocinadas evidentemente por iStock, que es una página igual de imágenes profesionales, pero de pago. Sin embargo, a partir de aquí abajo, todas las que tenemos en esta sección son directamente de pixabay.com. Entonces vamos a estar navegando y donde nos guste una, vamos a elegir cualquiera. Por ejemplo, esta nuevamente nos da todas las opciones muy similares como la página anterior. Aquí si nos desplazamos hacia abajo nos da por categorías, por si no es lo que hemos encontrado. Esto nuevamente son imágenes relacionadas. Y aquí tenemos el botón que es el que estamos buscando de descarga gratuita. Si le damos clic aquí, a diferencia del sitio que vimos anteriormente, aquí nos pregunta en qué tamaño queremos descargar nuestra página web, tanto a nivel de píxeles como de peso de la misma. Simplemente si esta ya es la que queremos, le damos clic aquí a descargar. Nos pide, bueno, aquí evidentemente nos está indicando lo que ya decíamos anteriormente, que si nos registramos no nos presentará ningún cuadro de captcha. Entonces, bueno, en este caso, para no hacer el video tan largo, no me voy a registrar. Le voy a dar clic aquí para que nos desconozca que no somos un robot. Y directamente ya se nos está descargando lo que es la imagen que seleccionamos. Aquí nos está diciendo que la licencia es gratis para usos comerciales, no es necesario el reconocimiento. Por eso es que no nos salió el cuadro que nos salió en esta página
donde nos sugería que hiciéramos mención del autor. Esto es muy importante, sobre todo si tú vas a utilizar las imágenes para términos comerciales, que te asegures de qué tipo de licencias son las que estás descargando en tus recursos gratuitos. Así que bueno, Pixabay es la segunda opción. Vamos a una tercera página. Esta página se llama Foodies Feed. Es una de las páginas que son como más para tipo nicho, o sea, son más orientadas a un sector. En este caso es el sector de la comida, pero como te puedes dar cuenta, las imágenes son increíbles, son muy creativas, y la verdad que si tienes algo referente a los restaurantes, a la comida, ya sea tu negocio propio o bien si eres una agencia y te llega un cliente de este sector, ya sea para tu página web o para redes sociales, aquí vas a encontrar imágenes de muy alta calidad y, como te puedes dar cuenta, son muy creativas. Vamos a darle clic aquí a esta. Mira que ya desde el principio me está diciendo descarga gratis, así que vamos a darle clic aquí a ver qué opciones me da. Vamos a bajar un poco y bueno, aquí nos está diciendo que si nos registramos ya nos va a dar la descarga gratuita, como lo hizo en el sitio anterior, que es Pixabay. Si nos registramos ya con un clic nos va a dar la descarga gratuita con un solo clic. Nuevamente nos dan otras opciones como en los otros sitios. Si queremos buscar las imágenes por etiquetas, para este ejemplo le voy a dar aquí a Free Download en alta resolución, y vemos también que aquí claramente nos está diciendo qué tipo de licencia es. Es gratis para uso personal y comercial también. Entonces, bueno, aquí si queremos saber más acerca de la licencia, simplemente damos clic en abrir este enlace. En este caso lo voy a abrir en una nueva ventana, y aquí nos dice exactamente qué podemos y qué no podemos hacer con este tipo de licencias. Entonces, esto es lo que ustedes deben hacer con cada página en la que quieran descargar imágenes gratuitas de las que les estoy mostrando, para que no vayan a tener ningún tipo de reclamo más adelante. Así que voy a regresar aquí y le voy a dar a descargar gratis. Esta barra de navegación me está diciendo cuánto se está cargando en descargar, y al parecer ya llegamos al 100%, y como nos podemos dar cuenta ya se está descargando aquí. Otra de las páginas de imágenes que son de un sector o de una categoría en específico es esta que se llama New Old Stock. Y esta básicamente pues son imágenes como de hace ya bastantes años, que son antiguas, que son en blanco y negro, que son con este tipo así como que de imperfecciones, si lo podemos llamar así. Entonces todas estas imágenes, igual lo mismo, si estás por ejemplo en un proyecto de historia, tal vez se me ocurre, esta página es ideal para que tú encuentres todo ese tipo de imágenes de hace algunos años. Para este ejemplo vamos a darle, no sé, por ejemplo a esta, y vamos a ver qué es lo que nos pide. Aquí nos manda directamente a la página de Flick. Bueno, ya nos manda a una página de un tercero, así que en este caso igual tendríamos que ver cuáles son las condiciones de descarga y cuál es el uso que nos permiten para esta imagen. Pero bueno, a lo que nos compete, simplemente aquí está el botón de descargar, le damos clic, ya nos dice en qué tamaño queremos descargarla. Vamos a hacerla pequeña en este caso para no ocupar mucho espacio, y vemos que ya directamente nos está descargando la imagen. Muy bien, vámonos con la quinta página para descargar nuestros recursos gratuitos, y la siguiente página que quiero mostrarles se llama Pexels. Y nuevamente, al igual que las anteriores, tenemos aquí el buscador para que pongamos directamente el nombre de lo que estamos buscando. Miren que aquí ya nos da algunas categorías, temas que son tendencia, por ejemplo el verano, o podemos ir bajando nuevamente para ir viendo diferentes tipos de imágenes. Aquí generalmente nos está poniendo, por lo que vemos, imágenes con bueno, ya está cambiando, iba a decir con poco color, pero ya está cambiando un poco el concepto. Así que vamos a subir y para este ejemplo vamos a hacer una búsqueda por las categorías que ya nos daba. Vamos a ponerle verano y vamos a ver qué opciones nos da. Como se dan cuenta, igual son imágenes profesionales y muy creativas, así que voy a seleccionar esta, vamos a ver, esta de aquí de las palmeras, se ve bien. Vamos a darle aquí a descarga gratuita para ver esta qué opciones nos da. Ya de entrada aquí nos dice que es de uso gratuito. Vamos a darle descarga gratuita, ya nos está descargando la imagen. Sin embargo, aquí nos da algunas opciones. Regístrate para guardar tu historial de descargas, lo que les comentaba, esto pues evidentemente es opcional, y además podemos donarles vía PayPal si esta página nos ha sido de utilidad, seguirlos en Instagram o bien copiar nuevamente lo que son los créditos del autor de esta imagen.
Todo esto evidentemente es opcional. Sin embargo, como ya lo dije antes, es el deber de cada uno ir viendo lo que son las políticas de descarga y los términos y condiciones, el tipo de licencias, todo este tipo de cosas para que no tengamos problemas a futuros. La sexta página que vamos a ver se llama SnogSnap. Esta directamente ya nos da también aquí por categorías. Aquí tenemos lo que es tendencia para esta, por lo menos para esta página, y nuevamente también al darle scroll hacia abajo podemos ver imágenes ya muy buenas para nuestros proyectos. Así que para esta ocasión, ahorita que se acerca Navidad, vamos a darle clic a esta, una Navidad un poco actual con los cubrebocas y toda esta historia. Y nuevamente nos da varias opciones, imágenes relacionadas. Estas son imágenes patrocinadas de Shutterstock. Para este ejemplo vamos a descargar esta imagen, así que bueno, mira, solo tiene 20 descargas, y esto es algo que también hay que resaltar, que como estamos haciendo descargas gratuitas, pues la misma imagen que tú tienes la pueden tener o 10 sitios web o 50 páginas en Facebook o diferentes perfiles en Instagram, para que sepas que el hecho de que sea una descarga, que tú la hayas descargado y que tengas los permisos personales o comerciales, no significa que nadie más lo pueda hacer. O sea, no es descarga única, sino que eso es tal vez lo único malo de este tipo de descargas, que así como lo has hecho tú, cientos o miles de personas, exagerando, pudieron haber hecho la misma descarga y estar utilizando el mismo material. Así que nuevamente aquí nos dice qué tipo de licencia es para que la revisemos. Vamos a darle aquí a descarga gratis. Ya nos está descargando la imagen aquí abajo, y aquí nos dice que si queremos mostrar nuestro agradecimiento al fotógrafo, pues podemos copiar el enlace y ponerlo en donde lo vayamos a compartir, ya sea en nuestro sitio web, redes sociales o donde sea que lo vayamos a utilizar este recurso. Vámonos con la séptima página, y la séptima página se llama Burst. Esta página se maneja muchísimo por lo que son categorías. Entonces vamos a ir bajando para ver diferentes categorías. Por ejemplo, animales. Vamos a ver qué tipo de imágenes tiene aquí en animales. Aquí nos da otras categorías más específicas, ya que entramos en animales, por ejemplo, perros, gatos, naturaleza, hogar. Y como podemos dar cuenta, también son imágenes profesionales, creativas, de muchísima calidad, que nos pueden servir perfectamente para cualquiera de nuestros proyectos. Para este ejemplo vamos a descargar rápidamente esta que se ve muy curiosa. Vamos a darle clic aquí y vamos a ver qué opciones nos da. Alta resolución, baja resolución. Aquí un poco más abajo nos da lo que es la licencia. Repito nuevamente, ya se tendrán que echar un clavado para que vean qué tipo de licencia es la que están descargando y qué tipo de uso pueden hacer de esta imagen. Vamos a darle a descargar gratis. Ya nos está descargando aquí abajo la imagen, como se pueden dar cuenta. Y aquí lo que nos piden, el llamado a la acción, es que nos suscribamos a su boletín y que nos podemos desuscribir en cualquier momento para acceder a otro tipo de contenido dentro de su sitio web. En este caso no lo voy a hacer en este ejemplo, y ya tenemos lo que es la imagen en alta resolución en nuestro ordenador, y a su vez nos están dando nuevamente la opción de decir gracias al creador, simplemente copiando este código y pegándolo donde sea que vamos a utilizar este recurso. Vamos por la octava página. Vamos a encontrar además otro tipo de recursos como iconos, ilustraciones y además fotos. En este caso estamos en la sección de fotos. Vale la pena mencionar también que todas las otras páginas también tienen otro tipo de recursos que no hemos explorado y que vamos a hacerlo en un siguiente video, pero hay otras páginas de las que ya hemos visto que también tienen otros recursos, también como ilustraciones, iconos, incluso videos, pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Así que para este caso vamos a darle clic aquí a Stock Photos. Ya nos dice que tiene más de 25,000 fotografías que podemos tener acceso, y bueno, esta no es tan intuitiva o tan visual, así que vamos a darle por ejemplo aquí a una categoría. En este caso vamos a darle a tecnología a ver qué es lo que nos da. Como podemos darnos cuenta, bueno, estos son los resultados. La verdad es que son imágenes también de bastante calidad. Vamos a descargar una rápidamente. Vamos a decir, por ejemplo, esta de aquí. Vimos que ya nos daba directamente. Voy a regresar un momento para que vean que directamente ya te da aquí el botón de descarga. Sin embargo, vamos a abrirla y vamos a ver toda la descripción, el tipo de licencia que estamos descargando y otros recursos o otras recomendaciones. En este caso son de pago, de una página que se llama Envato Elements, que también tiene recursos
premium muy interesantes, pero sí, aquí sí hay que pagar suscripción para acceder a todos estos recursos. En este caso, como estamos haciendo el video de imágenes gratis, vamos a descargar esta imagen. Ya nos está descargando, como podemos dar cuenta en el ordenador. Sin embargo, aquí nos da nuevamente la opción de que consigamos una suscripción en Envato Elements, y dándole clic a este botón nos llevaría para allá, que es básicamente como trabajan la mayoría de estas imágenes que nos dan recursos gratis. Básicamente nos trabajan o sobreviven por recomendaciones o por suscripciones, como lo vimos en otras imágenes que nos daba la sugerencia de Shutterstock. Aquí en este caso nos estaba llevando Envato Elements. Entonces, si nosotros nos registramos en esos sitios de pago, estas páginas reciben una comisión a cambio. Así que vámonos a la 9ª página para descargar recursos gratuitos, y esta página es PicJumbo.com. Aquí ya en el primer pantallazo nos está invitando a que nos registremos para acceder a todos sus recursos gratuitos. En este caso yo lo voy a cerrar, y aquí ya directamente tenemos lo que son muchísimas imágenes muy creativas en diferentes ángulos, algunas horizontales, otras verticales. Para este ejemplo yo voy a descargar nuevamente una rápidamente, esta del paisaje. Vamos a darle clic para ver qué opciones nos da, y como ya lo dije antes, aquí tienen lo que es este banner que es patrocinado nuevamente por Shutterstock, y aquí tenemos la imagen que acabamos de seleccionar. Como podemos dar cuenta, tenemos la opción de toda una colección de este tipo de imágenes, que esta vendría siendo toda la colección. Descargar todas las imágenes gratis, descargar esta imagen gratis, o unirnos a una versión premium de pago para tener más recursos y más material dentro de esta página. Para este caso le voy a dar descargar gratis, y ya se está descargando, como vemos aquí en la parte de abajo. Nuevamente nos dice que si queremos las descargas automáticas, pues simplemente vayamos a estos botones que seguramente nos van a pedir que nos registremos. Tenemos aquí un poco de soporte, un poco más de información del autor, y si queremos seguirlos a ellos en lo que son sus diferentes redes sociales. Vamos a la 10ª página que vamos a recomendar en este video, y esta página se llama Pictography. Nuevamente es lo mismo, la mayoría trabajan de la misma manera, con un buscador, categorías, o simplemente dando scroll. En este caso yo no estoy haciendo más búsquedas para no hacer así como que largo el video, pero pues aquí podríamos buscar. En este caso voy a decir beach, por ejemplo, que esto es algo también, saber que la mayoría de estas páginas están hechas en inglés. Entonces si tú haces las búsquedas en español, a veces no te dan tantos resultados, pero si los haces en inglés ya te funcionan un poco mejor. Entonces en este caso que hice la búsqueda beach, como nos damos cuenta, y aquí nos da bastantes opciones interesantes, así que yo voy a descargar para este ejemplo esta de aquí. Nuevamente nos da el bloque patrocinado, nuevamente por Shutterstock, otras opciones relacionadas, categorías o etiquetas, y el botón que nos interesa de descarga gratuita. Le damos clic aquí y ya se nos está descargando, y no nos está pidiendo que mencionemos al autor ni nada por el estilo. Entonces ya la tenemos en nuestro ordenador. La página número 11, porque habíamos dicho 10, pero como siempre les damos un poco más, se llama Pixpree o algo así. Es una página que trabaja muy similar. Entonces aquí ya de entrada tenemos varias opciones. Rápidamente vamos a descargar una de ellas, por ejemplo esta. Vamos a ver qué opciones nos da. Aquí nos da el enlace para ver qué tipo de licencia es la que estamos adquiriendo. Este es su banner patrocinado, imágenes relacionadas, y aquí bueno, ya directamente antes de entrar al enlace de la licencia nos está diciendo que es gratis para uso comercial y que no requiere que hagamos atribución del autor. Así que si le damos clic aquí a descargar, ya nos está descargando aquí en el ordenador la imagen, y adicionalmente si queremos nos da el enlace para que hagamos referencia al autor de esta imagen. Así que con estas 11 páginas que te acabo de recomendar, ya tienes para llenar tu página web y tus redes sociales de imágenes profesionales completamente gratis. Si este video ha sido de utilidad para ti, dale me gusta, compártelo y suscríbete, porque vamos a seguir subiendo este tipo de material de utilidad para que puedas acceder a este tipo de recursos con el menor costo posible o completamente gratis. Además, si tú sabes de otras páginas que nos puedan ayudar a hacer esta acción de descargar imágenes completamente gratis de manera legal,
Déjala en los comentarios para que todos podamos aprender al mismo tiempo y conocer todo este tipo de sitios y recursos que nos pueden ayudar a darle un aspecto profesional a nuestra página web o redes sociales. Recuerda que en la acción hay bendición, así que ve ahora mismo y navega por estas páginas y cambia todas esas imágenes que no le dan un buen aspecto a tu sitio web o redes sociales y empieza a subir material de calidad.